el estado de las rutas, Grace, a partir de la actualización de información de vialidad. Durante la noche del sábado, bueno, hubo ríos y arroyos que desbordaron, hubo complicaciones. La ruta 307 fue liberada a la altura del kilómetro 36 en la zona del aluvión, aunque se recomienda todavía circular con precaución por allí. En la ruta 332, en el tramo Los Córdoba, Nueva Trinidad, aún había algo de agua sobre la calzada, pero el tránsito está habilitado. Algo muy similar en la ruta 321 a la altura de García Fernández, en la ruta 318 donde persisten sectores de acumulación de agua, en tanto en la 305 había mayores inconvenientes en Villa Padremonti. Se detectaron daños en la calzada producto del temporal, mientras que en la zona de las Salinas hay presencia de sedimentos como piedra y ripio, con personal y maquinaria trabajando en el lugar. En todos los casos se recomendaba reducir mucho la velocidad y circular con máxima precaución. Y reiteramos esta información, Grace, que tiene que ver con la ruta 38. Sí, que bueno, han tenido que cortar para que la ruta 38, la traza vieja, para que drene el agua, Vialidad Provincial junto a la Dirección Provincial del Agua, rompieron anoche la ruta 38 en la traza vieja a la altura del kilómetro 732 en la comuna de Alto Verde, que está ubicada entre la ciudad de Aguilares hacia el sur y Concepción hacia el norte, obviamente en el sur de la provincia. El agua que corre de oeste a este se encuentra con una suerte de dique que forma la ruta, y al ser cada vez mayor la cantidad de agua, busca filtrar por debajo del camino de esta ruta, lo que puede generar socavones internos y el posterior hundimiento sobre la superficie. Para evitar esto es que cortaron anoche un tramo de la ruta nacional 38 en el kilómetro 732. Y bueno, como nos contaba hace unos instantes el director de Defensa Civil de Aguilares, Alberto Janín, bueno, las consecuencias más severas de este temporal se sintieron especialmente en Alpachiri, donde la crecida del río Chirimayo generó un escenario de extrema preocupación. El caudal violento y cargado de sedimentos avanzó con fuerza sobre los márgenes y provocó una importante socavación en la zona de la Ruta Nacional 65. Como resultado, la estructura del puente principal quedó comprometida con una de sus cabeceras descalzada, lo que obligó a interrumpir completamente el tránsito en ese sector. El comisionado comunal Juan Manuel Moreno describió que el punto más afectado fue la calera, donde el desborde del río Medina también provocó el corte de caminos y complicó la circulación. En medio de la emergencia solo se había habilitado de manera precaria el paso por el puente viejo, mientras que otros cursos de agua, como el río Gastona, registraron crecidas aún de menor magnitud. Según explicó el comisionado comunal, la intensidad del fenómeno no solo respondió a las lluvias locales, sino también a las precipitaciones en zonas altas como las estancias, lo que potenció el volumen del agua que descendió hacia las áreas pobladas. Con el correr de las horas, el río Chirimayo comenzó a mostrar una leve baja en su nivel, aunque para ese momento el río Medina continuaba con el caudal elevado y Gastona se mantenía estable. La fuerza del agua dejó además importantes daños materiales, con árboles caídos y la destrucción de defensas en sectores cercanos al pueblo. Y en cuanto a los vecinos, muchas familias se habían autoevacuado de manera preventiva durante la crecida, aunque ya, como nos confirmaba Alberto Janín, regresaron a sus hogares a medida que mejoraron las condiciones. Bueno, el impacto de este temporal no se limitó al Pachiri. En Villa Quinteros, en el departamento de Monteros, se registraron también anegamientos en los barrios como el 3 de marzo y 17 de julio, donde el agua llegó a ingresar a las viviendas. También se reportó la crecida del arroyo Barrientos en zonas como La Cañada y La Tipa al oeste de los Sarmientos y, bueno, esto en Chicligasta, ¿no? Bueno, siguen monitoreando en conjunto con Defensa Civil Provincial, reciben el apoyo de la Policía Provincial, de los bomberos. Y bueno, como también nos mencionaban, este temporal había dejado familias aisladas en la zona de Santa Rosa de Aguilares, que fue la zona más complicada de allí, pero la situación está mejorando, el agua ya bajó y las familias ya han, en este momento no hay evacuados, ya han regresado a sus hogares. Actualizamos esa información. Y también tenemos
bueno, data, ¿no?, en nuestro diario de hoy respecto de qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán, porque hay 3 proyectos legislativos que buscan reactivar y terminar con el plan hídrico-estratégico integral con el objetivo de establecer esta gestión integral del agua. Las iniciativas son impulsadas por José Cano, Walter Berarducci y Eduardo Beronguerra, 3 legisladores de la oposición, y coinciden en la necesidad de conformar un comité técnico con participación de legisladores, académicos y especialistas en la urgencia de pasar a un enfoque reactivo, a una planificación más estructural ante este tipo de situaciones. Pero tienen, bueno, algunas diferencias entre sí este tipo de iniciativas, así que bueno, van a estar bajo análisis seguramente también de las autoridades. Grace, reiteramos que hay 96 escuelas en las que no se va a dictar clases hoy por distintos motivos que tienen que ver, al igual que hace menos de un mes, con dificultades para el acceso por el estado en el que han quedado los caminos, o por daños estructurales o algún tipo de riesgo para los alumnos, ¿no? Una situación bastante complicada. Bueno, y estamos a la expectativa, ¿no?, de si esta medida, hasta cuándo va a durar. También, bueno, estamos esperando la conferencia de prensa del gobernador, que se ha reunido hoy a primera hora de la mañana. Está reunido con las principales autoridades de la provincia, con el gabinete, y vamos a ver cuáles son las medidas que van a tomar después de, bueno, estos destrozos que ha hecho el temporal el fin de semana. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte, pero usted